Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast. Quien les habla es Piero Ponce. En esta ocasión nos acompañan Denis Rojas, Jordi Romero, Saúl Rojas para hablar de la contaminación del río Rímac, el cual sabemos que pertenece a la vertiente del Pacífico, en el cual desemboca tras bañar las ciudades de Lima y Callao, conjuntamente con el río Chillón, por el cual el río está sufriendo una gran contaminación por parte de la población. Por ello, estamos aquí para hablar un poco sobre el tema. Para iniciar, comenzamos con una pequeña pregunta. ¿Qué consecuencias dejó el COVID en el río Rímac? ¿Qué nos puede comentar Saúl sobre esta pregunta? Antes de iniciar la respuesta hacia esta pregunta, solamente quiero mostrarles primero, si pueden apreciar en mi fondo de pantalla, ahí podemos ver una parte del río Rímac. Eso fue cuando hubo un encierro total de las personas por lo que pasó de la crisis sanitaria. Se realizó una investigación en el diario El Comercio, donde se detalla que hoy en día se aprecia que el agua es más limpia y cristalina. Hay una recuperación de la vegetación y migración de aves incluso. También podemos observar peces y sobre todo en las desembocaduras. Esto nos demuestra que los verdaderos contaminantes del río Rímac y alrededor somos nosotros, las personas. Prácticamente los que contaminan más son los humanos, las acciones humanas que realizamos. Gracias. Muy bien, compañero Saúl. Jordi, ¿qué nos puedes dar tu opinión sobre la pregunta? Sí, como bien dijo Saúl, los humanos somos los principales o los principales contaminantes de este planeta, ¿no? Y en este caso el río. Si bien es cierto, en la pandemia se ha evidenciado que ha habido, bueno, que las aguas han estado más limpias, ¿no? No solamente por el diario El Comercio, sino también por una investigación, ¿no? Que fue realizada por el Ministerio de Agricultura, que observó, ¿no? Que las aguas han estado más claras en ese periodo. Y esto demuestra que las personas que contaminan el medio ambiente o el río, ¿no? El río, son personas naturales que arrojan desperdicios, arrojan basuras, arrojan y no tienen un planeamiento para poder manejar este tipo de residuos, sino lo hacen a la ligereza, ¿no? Lo ponen a las orillas del río y el río, esto va avanzando hasta que llega al mismo río y causando decoloración del agua, causando que el río se va sucio, atrayendo a nuevas plagas. Y, y bueno, cuando en pandemia las personas estaban en un tiempo, un periodo de cuarentena, muchos no salían de casa, muchos no iban ni siquiera a los mercados. Los basureros, bueno, el gran porcentaje de la basura era manejada por las empresas que, bueno, tienen esa formalidad, ¿no? De hacer su trabajo, ¿no? Que son las empresas, las de recolección de basura, ¿no? Como está Petramas, que lo llevan unos descampados y manejan de mejor manera los residuos que los recicladores, ¿no? Que de forma empírica arrojan los desperdicios que no les sirvan o que no puedan recuperar a los ríos. Muchas gracias. Sí, muy bien. A ver, para la última opinión de Denis, ¿qué nos podrías, qué podrías opinar sobre la pregunta? Claro, la mejora del río Rímac fue cambiando paso a paso de las intervenciones, una de las cuales que realizamos es la concientización a los pobladores que se encuentran alrededor o que viven alrededor del río Rímac, ¿no? Ya que ellos son los principales actores que pueden cambiar su vida cotidiana para mejorar el río Rímac y que no tengan una contaminación y no perjudiquen la salud y bienestar de su familia, ¿no? Y nuestro proyecto no solo mejorará con la concientización, sino también que ayudaremos a prevenir, como por ejemplo en el año 2017 la capital que colapsó uno de los momentos más difíciles por el fenómeno del niño costero, ¿no?
el caudal del río se incrementó, causando varios desbordes y daños daños de viviendas, ya que principalmente fueron los afectados son las familias que vivían alrededor del río Rímac, ¿no? Es por eso que debemos de cuidar y proteger las diferentes acciones que nosotros los humanos realizamos. Y por eso que como más que ser una persona, debemos tomar conciencia de que nuestro mundo cada vez que contaminamos se está acabando, ¿no? Y es por eso que hay que tener más consideración y más conciencia. Sí, como dicen ustedes, no solo en nuestro río, no hay, en varios lugares también hay contaminaciones, ¿no? Bien, como segunda pregunta, a ver, sería, ¿cómo se perdió la flora y la fauna en el río Rima por culpa de la contaminación? Jordi, ¿qué nos podrías comentar sobre esta pregunta? Bueno, la flora y la fauna se ha ido perdiendo en ciertas zonas, ¿no? En las zonas más habitadas, que es por la capital, ¿no? Entre un promedio de la zona de, pasando Chosica, incluso ya desbordando, ¿no? A lo que es a su disposición final, que es el mar, ¿no? Hay grandes empresas que arrojan sus contaminantes acá a los ríos, ¿no? Hay personas, pobladores que son de la zona, que viven a la orilla de los ríos, o no viven, incluso solamente vienen a desechar sus desmontes, vienen a desechar sus, sus productos de reciclaje que no les sirven, ¿no? Y que son contaminantes sólidos que van directamente terminan en el río, ¿no? Y esto causa causa que no haya o que sea un lugar inhóspito para los animales. Pero en esta zona o sea, es transitoria, ¿no? Tiene su tiempo, tiene su lugar, ¿no? Bueno, si ahorita se ponen a pescar en un radio de entre Ate y el Rímac, no van a pescar nada, absolutamente nada, ¿no? Por la contaminación y por el poco caudal, bueno, que puede estar en esta zona en este tiempo, o, eh, o solamente pues, se puede encontrar aves que son carroñeras, ¿no? O ratas, esos animales, ¿no? Que son de naturaleza cuando hay presencia de basura, cuando hay presencia de animales muertos, y por la misma contaminación, ¿no? Que es netamente ya, como petróleo, ¿no? Que son ya composiciones químicas, ¿no? Que un pescado, un pez, ¿no? O una trucha no va a poder asimilar y no va a poder vivir. Pero si se va a un radio de entre San Mateo, incluso más arriba, hay pescadores artesanales, ¿no? Que tienen piscigranjas y todo aquello y que derivan las aguas y derivan las truchas, ¿no? Y derivan diferentes peces y fauna, la fauna, derivan para poder vender, ¿no? O poder subsistir de ellos. Pero, o sea, es transitoria, ¿no? Supuestamente el río es el que limpia, ¿no? Porque va con el agua y va llevando todos los desperdicios hacia el mar, ¿no? Tiene que limpiar, ¿no? Pero el uso excesivo o la población excesiva y el mal hábito de arrojar las cosas a un río o a un sitio donde supuestamente lo va a llevar a su descomposición final. O sea, el río está en un flujo constante que va bajando y llevando múltiples cosas, pero la población es tan fuerte que hace que el río siga contaminado pese a que tenga un flujo constante, ¿no? Llevándolo al mar. Y esto nos dice, ¿no? Bueno, que estamos haciendo un mal trabajo y estamos destrozando el medio ecológico, el medio de la fauna y el medio de la flora y los vegetales también se están perdiendo. Muchas gracias. Para agregar, anteriormente las personas iban al río Rímac a pasar un tiempo de recreatividad en familia o para ir a nadar o hacer otras actividades, ¿no? Y hoy en día rara vez ocurre. ¿Pero por qué? Porque la población no ha protegido su río. Prácticamente ha terminado por contaminar todo esto. Y es así que, aparte de las plagas, como mencionó mi compañero Jordi, se puede notar actos de delincuencia o vandalismo, como es así, personas de mal vivir, ¿no? Cerca del río.
que en vez de mejorar, esto empeora la situación. Aparte de contaminantes sólidos y líquidos que tiene el río, tiene otro tipo de contaminantes como es la delincuencia, los vicios, el alcohol, las drogas y etcétera. Muchas gracias. Ahí para integrar Bueno, para, también, como menciona el compañero, la flora y fauna casi en en el río Rímac principalmente, ya no hay, ¿no? Como en el principio hablaba mi compañero sobre los peces, ¿no? Antes sí podías, hasta en la pandemia, ¿no? Antes cuando estábamos dentro de nuestras casas incluso que los peces estén en ahí, ¿no? Y qué bonito es que en los noticieros también escuches que haya una gran diferencia en que la fauna haya regresado, ¿no? Es por nosotros mismos, con las acciones humanas que nosotros mismos contaminamos, ¿no? Y respecto a ese tema, incluyéndolo, que nosotros mismos alrededor que estamos viviendo hemos influenciado de parte de la sierra o de la selva, hemos vivido para venir a vivir a la capital, nos estamos abordando mucho al río y que principalmente de aquí unos años más, creo que el río ya no va a ser río, ya va a ser una sequía o no sé, o parte de eso, ¿no? Eso sería mi opinión. Muchas gracias. muchas gracias por su comentario a cada uno de ustedes. Y bueno, para finalizar, nuestra última pregunta es, ¿cómo podemos mejorar el río Rímac o cómo podemos cambiar esa contaminación por algo bueno, ¿no? Para comenzar, Denis, ¿qué nos podría comentar sobre la pregunta? Como decía y como comentaba, para mejorar tenemos que tener una conciencia como ciudadanos, como humanos, que de aquí unos años nuestros hijos también puedan apreciar de cómo hemos vivido nosotros como seres humanos, ¿no? Cómo le hemos cuidado nuestro medio ambiente, cosas así, ¿no? Como comentaba, como el fenómeno del niño, que es para mejorar, ¿no? Porque en sí, en esos años que como que hasta nos hemos atrevido a construir casas alrededor del río, y las consecuencias vinieron con el fenómeno del niño. Entonces muchos se quejaron y hasta algunos dijeron que era algo injusto, que cómo nos podría suceder, ¿no? Pero cómo es la naturaleza, ¿no? Regresa a su misma posición de cómo era antes. Es por eso que nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos que tener más conciencia y cuidar nuestra naturaleza, que es sobre todo nuestro río Rímac. Sí, Eh, claro. para agregar, yo creo que se debe hacer acto de presencia de la municipalidad y los pobladores locales, ya que ellos son los que sufren prácticamente las consecuencias de que su río esté contaminado. Puede haber enfermedades respiratorias, plagas, otro tipo de enfermedades que puedan afectar a los más débiles, como a los niños, los ancianos o personas vulnerables. Es aquí donde tiene que entrar en acción ya la municipalidad o prácticamente los de mayor rango para que puedan apoyar, porque si seguimos así, el río prácticamente se va a terminar desmoronando y vamos a perder parte de nuestra cultura, por así decirlo. Gracias. Bien, para finalizar, Jordi, algo corto para finalizar ya nuestro podcast, nuestro último comentario. Bueno, las alternativas de solución se tendría que presentar de una manera innovadora, ¿no? Si ya, bien es cierto, se ha buscado concientizar a la población, todo el mundo sabe que hay un tacho de basura donde se tiene que arrojar los desperdicios, todo el mundo sabe que hay un camión de basura que pasa por las diferentes zonas de los distritos, ¿no? Que son los encargados de manejar ese tipo de residuos, pero pese a ello las personas hacen caso omiso, ¿no? Y manejan los residuos de otra manera y sabiendo las consecuencias incluso que esto podría traer,
llevan a cabo este tipo de actos, ¿no? Y lo que sería más, ya no sería, sino de decir que allá hay un tacho de basura o allá hay una empresa que maneja los residuos sólidos de la mejor manera o que lo va a enterrar en un sitio y que no va a llegar esto al río. Si no, bueno, ellos de repente ya lo saben, ¿no? Pero si no, será de imponer a la población, bajo regímenes estrictos, ¿no? De multas, de cámaras, bueno, de cámaras en las orillas, ¿no? Del río, y quién arroja este tipo de desperdicios, ¿no? Así como se aplica las fotopapeletas bueno, en las panamericanas, en las vías, ¿no? También se podría implementar este tipo de acción a las personas o incluso, ¿no? A los camiones que botan sus desmontes en las orillas del río para poder contrarrestar de manera más efectiva y más eficaz y siendo más objetivos, ¿no? A estas personas que dañan, pero saben, ¿no? De las cosas. Bueno, salvo aquellos, eso, lo bueno, como mi compañero dijo, las personas de mal vivir, ¿no? Que tienen otro tipo de hábitos y que pueda, bueno, ellos serían la excepción, ¿no? Pero porque no está en su raciocinio, pero pese a ello también no es favorable, ¿no? Pero hay otras personas que saben que arrojar desperdicios al río es malo y se tiene que tomar este tipo de acciones y la municipalidad y las autoridades deben implementar este tipo de sistemas para contrarrestar y frenar la descontaminación, la contaminación, ¿no? De los ríos, del río más importante de la capital. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por ser parte del podcast y espero que les haya gustado y ya nos veremos en, en una otra ocasión o un nuevo podcast. Muchas gracias. Gracias por su tiempo.